El puesto maldito del gobierno. 3 directores en menos de 2 años. Y cuando eso pasa en una dependencia, por más tranquilo que quieran manejarlo, algo se está moviendo por dentro. Crisanto Grajales dejó este mismo lunes la dirección del Instituto Veracruzano del Deporte. Y sí, hablamos de un exatleta olímpico, jalapeño, alguien que llegó con una imagen fuerte dentro del deporte veracruzano, pero ahora entra Gerardo Balandrano Casas, profesor de educación física y con pasado priista. Y ojo, el cambio por sí solo no tendría que ser escandaloso. El problema es el momento en que ocurre, porque mientras se mueve la dirección del IBD, también hay atletas y entrenadores reclamando presuntos retrasos en pagos de becas. La gobernadora Rocío Nale ya pidió al órgano interno de control revisar el padrón de beneficiarios, lo cual puede ordenar las cosas, sí, pero también confirma que había algo que revisar. Y ahí se pone incómodo el asunto, porque cuando cambias al responsable justo mientras hay reclamos sobre dinero, la lectura política parece sola aunque nadie la invite. Tampoco se sabe todavía si Crisanto Grajales seguirá dentro del equipo de la gobernadora, así que esto no necesariamente parece una ruptura total. Pero 3 directores al frente del deporte veracruzano ya empiezan a contar una historia distinta, una de ajustes, de presión y búsqueda de control. La pregunta ahora no es solamente quién llegó, sino qué encontró al sentarse en esa silla. Noticias locales. Morenos apagan fuego de Nale contra Claudia. Y es que cuando un partido tiene que salir a decir que no hay pleito, inevitablemente medio mundo empieza a preguntar por qué tuvieron que aclararlo. Eso pasó en el estado de Veracruz, donde Esteban Ramírez Zepeta, dirigente estatal de Morena, salió a respaldar a la gobernadora Rocío Nale y rechazó que existiera una ruptura política con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ambas continúan actualmente al frente del gobierno estatal y federal, respectivamente, pero ojo, una cosa son las versiones que circulan y otra que exista una confrontación comprobada. De hecho, públicamente ha habido señales de coordinación entre ambos gobiernos y encuentros donde Claudia Sheinbaum ha reconocido el trabajo de Rocío Nale. Esteban Ramírez Zepeta fue más lejos y aseguró que estos señalamientos forman parte de ataques impulsados por la oposición. Y bueno, ahí es donde el discurso empieza a cambiar, porque en política negar un distanciamiento no siempre acaba con el rumor. A veces hasta le pone reflector. Y cuando además aparece el PRI, aparece el PAN, aparece Movimiento Ciudadano señalados como responsables de una ofensiva mediática, pues ya no estamos hablando únicamente de una aclaración, sino de una defensa política completa. Morena, en Veracruz, cierra filas con Rocío Nale y desde Palacio Estatal también se ha reiterado públicamente la coordinación con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿ruptura confirmada? No. Es lo que dicen en Morena, Veracruz, pero si tuvieron que salir a apagar ese fuego, alguien tendrá que explicar de dónde salió tanto humo. Noticias locales. Corren a 50 empleados abusivos del ayuntamiento. A ver, cuando despides a uno, puede ser un problema individual. Pero cuando despides a 50, ya estás hablando de algo mucho más profundo. Eso es lo que acaba de pasar en el área de comercio del Ayuntamiento de Veracruz. La alcaldesa Rosa María Hernández Espejo confirmó que prácticamente renovaron a todo el grupo de supervisores. Después de revisar y después, sobre todo, de estar ahora sí que recibiendo numerosas quejas de comerciantes. Sin embargo, según explicó la propia alcaldesa, varias denuncias señalan presuntas solicitudes de dinero relacionadas con permisos y otros trámites. Ojo, son señalamientos, no significa que cada uno de los despedidos haya cometido una irregularidad. Pero 50 bajas tampoco son cualquier cosa, porque si casi todo un equipo tuvo que ser sustituido, entonces la pregunta ya no solamente es quién pidió dinero, sino cómo funcionaba el área para que las quejas terminaran acumulándose de esa manera.
reunión y dijimos que no íbamos a despedir a nadie, todos aquellos que trabajaran bien, pero tuve muchas quejas precisamente de que pedían dinero, entonces pues los fui despidiendo, ya fueron un promedio de 50, que casi son todos, ¿verdad? Ahora el Ayuntamiento de Veracruz asegura que los nuevos supervisores están siendo capacitados y vigilados, mientras también intentan poner orden entre comerciantes que obstruyen banquetas, que obstruyen accesos y hasta rampas para personas con discapacidad. Y ahí está el otro lado de la historia. Ordenar el comercio sí hace falta, pero poner orden sin abusos también. Incluso ya preparan movimientos en el mercado Unidad Veracruzana, donde detectaron actividades que, según la alcaldesa, hasta han requerido diligencias judiciales. Así que esto no parece una simple limpia administrativa, porque cuando tienes que cambiar a casi todos los que vigilaban, también toca revisar quién estaba vigilando a los vigilantes. Noticias locales. Te portas mal y al penalito de Veracruz. Sí, el penalito va a cambiar de manos. Y aunque suene como un simple trámite administrativo, aquí hay mucho más detrás. Y es que después de 12 años bajo operación de la Secretaría de Marina, el Ayuntamiento de Veracruz se prepara para tomar el control de esta barandilla ubicada en Playa Linda. Una ubicación donde llegarán quienes cometan faltas administrativas en la ciudad. Y ojo, porque no estamos hablando de delitos graves. De acuerdo con información de Sergio Lara de Imagen de Veracruz, ahí serán atendidos casos como alteración del orden público, riñas, hacer necesidades fisiológicas en la vía pública y otras conductas que rompan la convivencia en el municipio de Veracruz. Sin embargo, los municipios pues se cargó de la misma, entonces estamos en las negociaciones muy bien, por cierto, la Marina ha hecho un trabajo espléndido en ese sentido en la barandilla, pero bueno, ya en ese caso, a más tardar a finales de este año ya tendrá que estar. Ahí les va, ahí aparece otro detalle, porque el municipio planea colocar 6 jueces calificadores trabajando las 24 horas en distintos turnos. Ellos podrán imponer multas, arrestos de hasta 36 horas o incluso trabajo comunitario para quienes no tengan dinero para pagar. Sí, hasta barrer calles podría convertirse en parte de la sanción. Y hay algo que tampoco pasa desapercibido en esta situación, porque el dinero de las multas entrará directamente a las arcas municipales. No necesariamente es algo irregular, pero cuando una autoridad empieza a cobrar y también a sancionar, la vigilancia sobre cómo se aplica esa facultad se vuelve todavía más importante. La transición podría concretarse antes de que termine el año, según lo comenta el regidor del PRI, y entonces el penalito dejará de ser responsabilidad naval para convertirse completamente en responsabilidad del ayuntamiento. Ahí será donde empiece la verdadera prueba. Noticias locales. Américo sí y los Yunes nel. En política hay puertas abiertas y luego están esas puertas donde hasta ponen lista de quién sí entra y quién ni se acerque. Eso acaba de dejar bastante claro el Partido Verde en Veracruz, porque su dirigente estatal, Edgar Herrera Lendechi, no descartó sumar al exalcalde de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez. Sí, un priista de trayectoria podría encontrar espacio en el Partido Verde. Pero espérate, porque cuando le preguntaron por otros nombres al dirigente estatal, la sonrisa política se acabó rapidísimo. Nombres como Eric Cisneros, mejor conocido como Bola 8, Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez. Para ellos, dijo prácticamente derecho de admisión. Y eso cambia el tono completamente, porque una cosa es decir que el partido está abierto a todos los que quieran trabajar por Veracruz y por una agenda ambiental, y otra muy distinta, empezar a marcar públicamente quién sí es aceptable y quién no. Muy rápido se vuelve flexible una ideología cuando aparece un perfil competitivo, aunque tampoco es raro en época de reacomodos
los partidos empiezan a parecer más sala de espera que organización política. Eso sí, Edgar Herrera aclaró que con Américo Zúñiga no existe hasta ahora ninguna negociación formal, solo chismes en columnas políticas, pero no hay fichaje todavía, no hay fichaje por el momento en el Partido Verde, pero la señal ya quedó puesta sobre la mesa. El Verde sí está dispuesto a recibir figuras de otros partidos. Hay que recordar que Américo Zúñiga hizo pública su renuncia del Partido Revolucionario e Institucional, solo que en este caso algunos fichajes tienen pase directo y otros, por lo visto, ya llegaron vetados desde la entrada. Noticias locales. Tiran restos humanos como basura en Veracruz. Hay escenas que cambian por completo el ambiente de una carretera, y lo que encontraron en Cuitláhuac provocó justamente eso. Patrullas, acordonamiento y una pregunta que todavía nadie puede responder. ¿Quién dejó eso ahí? Todo comenzó cerca del kilómetro 36 de la carretera federal Córdoba-Veracruz, a la altura del rancho Garma. Una llamada a emergencias alertó sobre varias bolsas negras abandonadas a un costado del camino. Y cuando llegaron los elementos de seguridad, confirmaron que tenían restos humanos. Y desde ahí, el asunto se volvió mucho más delicado. Policías estatales y elementos de la Guardia Nacional cerraron la zona mientras peritos y agentes ministeriales comenzaban a buscar cualquier indicio. De acuerdo con información de Ricardo Pérez Bretón de la Silla Rota Veracruz, hasta ahora no se conoce la identidad de la víctima, ni siquiera se ha confirmado públicamente si se trata de un hombre o una mujer. Y hay que prestar mucha atención con eso, porque detrás de esas bolsas hay una persona, hay una familia que posiblemente todavía no sabe nada y una historia que apenas empieza a reconstruirse. Los restos fueron trasladados al CEMEFO para realizar los estudios correspondientes, pero todavía quedan demasiados huecos. ¿Quién era? ¿Cómo murió? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? Y sobre todo, ¿quién decidió abandonar los restos junto a una carretera transitada? Porque, a ver, encontrar algo así ya es grave, pero no saber todavía qué ocurrió antes de que aparecieran esas bolsas es lo que deja a toda la zona con una sensación mucho más pesada. Noticias locales. Sale del antro y amanece tirada en Boca del Río. Sí, la encontraron inconsciente en una brecha apartada junto al canal de la Zamorana en Boca del Río, y lo más inquietante es que apenas podía explicar cómo había terminado esta mujer ahí. La joven de aproximadamente 25 años fue localizada entre el fraccionamiento Las Vegas y la colonia Carranza. Desorientada, perdiendo la conciencia por momentos y aparentemente todavía bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia. Cuando llegaron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de seguridad, intentaron preguntarle qué es lo que había ocurrido. Según la información de Sergio Aldazaba de Imagen de Veracruz, ella solamente alcanzaba a recordar que la noche anterior había salido a un antro. Después de eso, un vacío total. Se investiga la posibilidad de que alguien hubiera aprovechado su estado para llevarla hasta ese lugar y abandonarla. Pero ojo, todavía no está confirmado que haya sido víctima de abuso sexual, y eso importa decirlo, porque una cosa es la sospecha y otra muy distinta lo que determinen los médicos y la investigación. La joven fue trasladada al Hospital Regional de Boca del Río para recibir atención y poder reconstruir lo ocurrido cuando su condición lo permita. Porque cuando una mujer aparece inconsciente, lejos de una zona habitada y sin recordar cómo llegó ahí, no alcanza con decir que ya la encontraron. Ahora falta saber qué pasó durante todas esas horas que ella no puede recordar. Noticias locales. Así se salvó de ser atropellado en Veracruz. Un segundo más y este video podría haber terminado en tragedia. En plena oscuridad de la autopista Orizaba-Puebla, un ciclista avanzaba entre vehículos y unidades pesadas.
haciendo movimientos que por momentos lo acercaban peligrosamente a los carriles de circulación. Y sí, en una autopista cualquier error se paga carísimo. Pero entonces aparece algo que cambia la historia. Un automovilista lo vio vulnerable y en lugar de simplemente rebasarlo, decidió mantenerse detrás con las intermitentes encendidas, prácticamente convirtiendo su carro en un escudo para advertirle a los demás conductores. De acuerdo con Ricardo Pérez Bretón de la Silla Rota Veracruz, ocurrió esto a la altura del kilómetro 267. Y en el video incluso se escucha al conductor decir que un tráiler estuvo cerca de llevárselo. Y ahí está lo incómodo, porque ayudar al ciclista probablemente evitó una desgracia. Pero también significa que otro conductor tuvo que arriesgarse y reducir su marcha para proteger a alguien que nunca debió estar circulando así en una vía de alta velocidad. El automovilista lo siguió hasta el entronque de Laguna de Nogales, donde finalmente el ciclista salió hacia Avenida Juárez. Esta vez hubo alguien detrás cuidándolo, hubo luces, hubo suerte, pero en una autopista llena de tráilers, curvas y oscuridad, confiar en que siempre aparecerá alguien para salvarte puede ser una apuesta demasiado cara. Noticias locales. Se siguen muriendo tigres en Orizaba. A ver, algo está pasando en la reserva del río de Orizaba, porque ya no hablamos de un caso aislado. Primero murió una martucha, después el tigre Toño y ahora se confirma la muerte de Tímida, una tigresa que llevaba años bajo resguardo. 3 animales muertos en lo que va del 2026 y sí, eso inevitablemente prende las alarmas. Tímida tenía entre 20 y 21 años, una edad avanzada para su especie. Además padecía episodios de epilepsia y recibía atención especializada. Eso puede explicar muchas cosas, pero hay un detalle que sigue pesando. Hasta ahora no se ha informado públicamente cuál fue la causa exacta de su muerte. Y a ver, estos animales no llegaron ahí para hacer una atracción cualquiera. Muchos fueron rescatados después de vivir estrés, abandono o malas condiciones, precisamente para tener una segunda oportunidad. Entonces, protegerlos también significa explicar con claridad qué fue lo que pasó cuando uno muere. Y ojo, tampoco se trata de acusar sin pruebas. Una muerte por edad o enfermedad puede ocurrir incluso con cuidados adecuados. Pero cuando en pocos meses se acumulan varios casos, guardar silencio genera más dudas que tranquilidad. En 2025 ya había muerto el canguro Skippy, también un león. Los animales no pueden denunciar si algo falla. Por eso quienes los tienen bajo resguardo cargan con una responsabilidad todavía mayor. Porque una reserva debería ser el último lugar donde tengamos que preguntarnos si realmente estaban seguros.